Cordial saludo, mis estimados amigos, compañeros, colegas. Para mí es un placer pues volver otra vez con esta serie de videos. Este es el primero de varios videos que voy a subir al canal para mostrarles el proceso o el flujo de trabajo en la elaboración de un modelo y los planos, cálculo de cantidades de espieces de aceros de refuerzo para un puente en concreto reforzado, sistema de vigas y losas simplemente apoyado, ¿sí? Será un solo tramo de aproximadamente 17 metros, dos carriles vehiculares, un sendero peatonal con sus respectivas barandas y los estribos con aletas para contener los rellenos en los accesos. El sistema de cimentación será por una zapata simplemente apoyada. Entonces, teniendo en cuenta el tema, pues empecemos, ¿no? Lo primero es que debemos tener listos todos los estudios del proyecto. Entonces, en este momento tengo, primero que todo hay que hacer una visita del sitio, ¿no? Ya se realizó la visita, pues tengo aquí el registro fotográfico, ¿no? Entonces estas son las diferentes fotografías. En el momento pues existe un paso provisional, por decirlo así. Por acá pasan camionetas, motocicletas, peatones, ¿sí? Y es el único acceso hacia una vereda que queda en la ciudad de Yopal, corregimiento de Morichal. Es en la zona rural, ¿no? Vemos también que hay una línea de acueducto, un paso elevado de una línea de gas, una de acueducto. En la visita pues lo que trata uno siempre es de visualizar los elementos de la topografía, ¿no? Ver también pues el tema ambiental, ¿no? Este proyecto va de la mano de un grupo interdisciplinario de profesionales. Como primera medida, pues por eso estamos hablando de varios estudios. Ahora les muestro. Este arbolito que está aquí me sirvió de referencia para visualizar hasta dónde sube el agua en una creciente, ¿sí? Esto es un cañito, aquí lo llamamos caño a este tipo de cuerpo hídrico, ¿no? Si yo hago un acercamiento acá, se alcanza a ver más o menos, porque pues la calidad de la foto no era la mejor. Para próximas entregas usaremos equipo con mejor tecnología. Pero sí se alcanza a ver como el barro, el sedimento que llevaba el caño, ¿no? Del nivel de este nivel que tiene el paso en este momento del puente empírico, el puente hechizo, no sé cómo llamarlo, el puente existente. Se observa de que del nivel de la lámina alcanza a subir siempre pues por la marca del árbol como unos 50 centímetros más. Sin embargo, hay otros elementos que nos llevan a suponer que obviamente el caudal, el nivel del agua, el nivel hidráulico, el nivel máximo de agua llega hasta un poco, llega a desbordar de la ribera, ¿no? Otro aspecto que me pareció curioso fue que el paso elevado, que siempre está casi un metro por encima del peatonal, muestra evidencia de que el agua ha llegado hasta ese nivel por los elementos flotantes que han quedado atrapados en esa cercha o en ese paso elevado. Y aquí observamos pedazos de troncos, ramas, hojas. Entonces siempre, y pues el último paso es hablar con la gente que vive en la zona. Los residentes de la zona nos indican que efectivamente el agua en una creciente ha llegado a subir hasta ese nivel. Y pues rápidamente, cuando hablamos de crecientes, pues gente que ha vivido ahí durante años, ¿no? Obviamente nos dicen que la creciente dura por ahí 30 minutos a lo mucho, ¿sí? Eso es mientras una tormenta o sí, en un temporal que llaman, el nivel sube rápidamente, pero también vuelve a bajar rápidamente, ¿sí? Listo. Tenemos esas referencias.
Ahora pues no sé si mostrarles un video rápidamente, un video del asunto. Entonces ahí observamos un video que yo tomé, el árbol de referencia. Tenemos 3 referencias visibles de hasta dónde puede llegar el nivel máximo del cauce de ese caño, ¿no? Ellos tienen pues unos accesos provisionales para los vehículos pesados. Aquí vamos a ver, mire, este paso aquí es para allá, para vehículos pesados, ¿no? Camiones que lleven carga, ¿no? Vehículos ya más pesados tienen que pasar por acá. Entonces ahí observamos la erosión que ha generado el caño con el tiempo, ¿no? ¿Sí? Se ve que este ya es un cuerpo ya con cierta antigüedad, por decirlo así, ya hablando desde el punto de vista geológico, y se ve cómo ha ido erosionando el borde, ¿no? Listo. Ahora pues otra cosa que hay que tener lista para iniciar el proceso es los estudios, ¿no? Entonces tenemos el estudio hidrológico, tenemos el estudio de suelos, la topografía. Para este caso pues no exigieron el estudio de tránsito, ya que pues es un acceso a una vereda prácticamente donde el tráfico pues no es tráfico pesado. Eso es como tal lo que necesitamos, ¿no? En esencia. Rápidamente pues les muestro aquí el estudio de suelos. Tenemos todos los datos de suelos. Yo ya hice mis recortes por acá, yo ya lo leí y tomamos unos recortes de ese estudio de suelos. Yo lo que hago siempre es tomar aparte antes de empezar a diseñar pues los datos de capacidad portante, los parámetros geotécnicos, coeficiente de reacción el coeficiente de balasto o el módulo de reacción del suelo, los parámetros sísmicos, ¿sí? Una serie de situaciones que nos van a servir para el análisis de la estructura. De la topografía pues yo siempre exijo que me entreguen las carteras topográficas. Por acá las tenemos. Ahí están, porque pues igual necesito revisar ciertas cuestiones, ¿no? Obviamente la topografía deberá tener 2 puntos de georreferenciación. Son 2 mojones que son puntos físicos. Ya se los muestro. El topógrafo pues realizó un registro fotográfico de esa actividad. ¿Sí? Aquí hay este es uno de los puntos que se localizaron con un equipo GPS llamado RTK. Este es el mojón con su placa para visualizar visualizar el punto o materializar físicamente el punto de amarre, ¿sí? Por lo general se necesitan mínimo 2 puntos, porque pues uno es para localizar el punto de origen y el otro es para determinar el norte geográfico, ¿no? Ahí está. Voy a buscar una foto a ver si aquí está el equipo. Perdón. Este es el equipo utilizado para la localización de esos puntos. Nosotros en nuestra región le llamamos amarre, ¿no? Este equipo es el RTK o el GPS para localizar el punto geográficamente. Es un GPS de alta precisión. Y esta ya es una estación total. Entonces, ambos tienen diferentes funciones, ¿no? Con esto lo que hicieron fue localizar algunos puntos de la vía, tomar algunos detalles. Este es el RTK. Solamente se utiliza para que estos puntos hagan parte del sistema geodésico, que para nuestro caso está normatizado por una entidad nacional
llamada Agustín Codazzi. Ellos establecen o publican unas zonas de georreferenciación. Como bien es conocido, la Tierra es redonda, ¿no? Y nosotros lo que tratamos en la topografía es de representar en un plano lo que en la realidad está en una superficie esférica, ¿no? Entonces no se puede utilizar un solo punto de origen para poder calcular coordenadas planas. Nosotros usamos generalmente coordenadas geográficas, ¿sí? El Google Earth, voy a abrir el Google Earth para explicar ese pedacito. El Google Earth nos muestra coordenadas geográficas, ¿sí? Y pues en los proyectos, sobre todo públicos, proyectos de inversión pública, pues necesitamos establecer esas coordenadas o transformar esas coordenadas que aparecen como grados y minutos, ya sean la latitud, recuerden que es norte o sur, ¿cierto? En grados, minutos y segundos, y la longitud en base al meridiano de Greenwich, son oeste, este u oeste, ¿no? Occidente, oriente, lo mismo, grados, minutos y segundos. Y pues las cotas a nivel del mar, ¿no? Por lo general se trata de que las cotas tengan relación al nivel del mar, ¿no? Nosotros en el sitio, voy a tratar de ubicarlo por aquí, a ver dónde está. Creo que el topógrafo nos entregó el archivo el KMZ, que ubica los puntos en el Google Earth. El archivo KMZ. Aquí mira, aquí lo abrió, el punto lo llamó Usibar. Pero bueno, no sé qué pasa. Algo pasa. Ya los encontré. Entonces el señor topógrafo tuvo la amabilidad de entregarnos los puntos referenciados en el Google. En el Google Earth, de hecho está la topografía, mire, ya está montada la topografía. Entonces, buen detalle, se le agradece. Sí se ve como una correspondencia con la fotografía satelital a lo que se ve en la topografía, ¿no? ¿Sí? Hay algunas desfases porque pues de todas maneras el Google Earth no debe tener algún grado de desfase cuando hacen el montaje de las fotografías, ¿no? Pero vemos que pues ahí aproximadamente podemos decir que no hay una diferencia mayor a 1 metro, ¿sí? Lo importante es que cayó en el sitio. Entonces la cota que aquí muestra es como la 250 más o menos. Vamos a ver. Según el Google Earth, esta cota aquí me está dando la 260, como entre la 2,50, la 2,60, ¿cierto? Altura sobre el nivel del mar. ¿Listo? Entonces eso es como tal, ¿no? Entrando ya en materia, pues yo tengo ya la topografía abierta. Las coordenadas que les comentaba, que eran las coordenadas geográficas, se convierten a coordenadas planas. Por eso era necesario el aparato de RTK para poder tomar el punto geográfico, después convertirlo a coordenadas planas según el sistema de zonas. En Colombia hay 4 zonas muy claramente definidas por el Agustín Codazzi. A nosotros nos correspondía la zona este, y con eso ya podemos convertirlas a coordenadas planas, ¿sí? Y este sistema pues lo puede tomar cualquier profesional para poder ubicar el sitio exacto del proyecto. Teniendo claro eso, pues yo reviso aquí, les muestro una de las cotas. Aquí tenemos una cota, la 252.80, entonces más o menos coincide con las cotas que tiene Google Earth.
en sí. Entonces tenemos planimetría y altimetría establecida con coordenadas reales, por decirlo así. Está amarrado a un sistema de georreferenciación mundialmente, internacionalmente aceptado. Listo. Entonces tenemos la topografía, tenemos el sistema, el informe de hidrología. Entonces rápidamente lo abro aquí. El profesional que realiza este informe pues utiliza unos modelos donde se definen el nivel máximo de aguas y la cota de socavación. Entonces la socavación general y la socavación local. La general es de todo el ancho del cauce, y la socavación local, prácticamente la socavación general ocurre sin tener en cuenta el puente o la estructura que se va a implantar en el sitio. La socavación local ya pues trata de calcular los efectos que va a generar ese elemento, ya que es un elemento ajeno al estado actual del caño o de la topografía como tal, o del cuerpo de agua. Al construir la estructura obviamente vamos a alterar ese ambiente, ¿no? Entonces puede suceder que el puente ocupe parte del cauce y altere el flujo normal del agua, generando un aumento del nivel normal de este cauce o este cuerpo de agua, ¿no? El nivel del agua. Entonces para eso es necesario que un profesional experto en hidráulica, en recursos hídricos, realice el análisis y pues nos defina los niveles máximos de agua probables para ese cauce después de intervenir con la estructura, ¿no? Y con ese estudio pues él nos recomienda las longitudes entre estribos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería como más o menos la longitud recomendada? Y aparte también nos define el nivel de desplante recomendado en base al estudio de socavación que él realiza. Aquí ven un letrero donde vienen 5 años, 10 años, 25 años, 50 años. Pues yo les hablo desde Colombia, ¿no? En mi país existe la normativa establecida por el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS. Ellos son los que regulan todo el tema de vías y puentes, ¿no? Entonces, y el Ministerio de Transporte, obviamente. Entonces, esas publicaciones, existe una norma que se llama el Manual de Drenaje, Manual de Diseño de Drenajes del INVÍAS, ¿no? En ese manual existe un concepto que son los periodos de retorno. Entonces basados en la norma pues el profesional va a hacer va a analizar varios escenarios, un periodo de retorno de 5 años, de 10, de 25, de 50 y 100. Eso se basa, digamos que esos periodos de retorno son aplicados a diferentes áreas de la ingeniería, ¿no? En ingeniería sísmica también se aplica ese concepto, que es periodos en donde los parámetros que actualmente se están utilizando pueden ser rebasados, ¿sí? Y esos parámetros obviamente generan un riesgo a la estructura. Existe un grado de probabilidad porque finalmente la mayoría de simulaciones ahora se basan en la probabilidad de que ocurra una situación que le genere un desgaste a la estructura. Entonces de eso es más o menos como de lo que tratan los periodos de retorno. Entonces él hace sus análisis y para cada periodo de retorno pues existe un nivel adecuado. Dependiendo del nivel de importancia de la estructura se elige el periodo de retorno que se va a utilizar en el diseño, y con eso establecemos el nivel del gálibo. Ya les voy a mostrar rápidamente todo el análisis que hace el profesional, que siempre es bastante extenso. Tienen que hacer el análisis de la cuenca, ¿sí? Entonces por acá está la delimitación de la cuenca, que obviamente es toda el área de Yopal prácticamente. Se tiene que analizar, delimitar toda la cuenca solamente para establecer ese punto de acción donde queda ubicado el proyecto, ¿no? Ellos delimitan la cuenca y pues calculan la ruta desde el punto de origen de la cuenca hasta el punto de salida, que sería el punto de salida es en donde está ubicado el puente. Todo ese recorrido
se tiene que analizar para poder calcular los caudales de diseño. Con los caudales de diseño se establece el área hidráulica, ¿sí? El área hidráulica del cauce, y con esa área hidráulica se verá afectada por los periodos de retorno que va a analizar el profesional, ¿no? Y aquí está la delimitación que él hace. Aquí mire, se ve la cuenca que él está analizando, los diferentes ramales de la cuenca, y prácticamente, si ustedes se dan cuenta aquí, el último punto de la cuenca, o el punto más bajo de esa divisoria que él hace, o esa delimitación, es el puente, que es hasta ahí. Obviamente la cuenca es mucho más grande, ¿no? Pero pues esa es la zona que nos concierne en este estudio. Y listo, bueno, se aplica todo el procedimiento de hidrología. Él tiene que solicitar datos a otra entidad nacional que se llama el IDEAM, que ellos tienen estaciones de medición en todo el país, donde se toman datos climatológicos, ¿no? Del clima, precipitaciones, humedad, velocidad del viento, ¿sí? Entonces lo que a él le interesa son las precipitaciones, ¿no? Ellos reportan las precipitaciones por cada año, y pues obviamente esos históricos se tienen que procesar, aplicar la teoría estadística y probabilidades, y con eso es que ingresan, o esos datos son los que se ingresan al modelo. Hay diferentes herramientas de cálculo en el mercado, la más conocida es el ECRAS, que de hecho creo, si no me equivoco, que es una herramienta gratuita elaborada por la Fuerza Armada de Estados Unidos. ¿Sí? La Fuerza Armada de Estados Unidos tiene un grupo de profesionales, y también tiene sus áreas de investigación en cuanto a temas de hidráulica, ¿no? Obviamente. Entonces esa es una referencia ahí que les comento. Entonces mire, estos son los histogramas, los valores de precipitación, que es lo que se analiza para poder calcular los caudales de diseño. Estos datos fueron obtenidos de una de las estaciones, que en una de esas estaciones aquí en mi región queda en el aeropuerto. Él hace mire, la probabilidad, lo que yo les comentaba. Entonces aplican las teorías de probabilística y van determinando una situación que se llaman las curvas, un elemento que es llamado las curvas de intensidad, duración y frecuencia, las curvas IDF. Con eso pueden ya entrar a calcular los caudales. Estas son las curvas IDF. Estos son los periodos de retorno que les comentaba, 5 a 10, 25, 50 y 100 años. La intensidad en milímetros por hora, que sería la altura del agua. Esto se afecta por el área de la cuenca, y con eso pues se pueden obtener volúmenes o caudales. Listo, está toda la matemática, la teoría. Ellos aquí pues nos muestran el paso a paso de su análisis, ¿sí? Esto ya es entrar prácticamente en temas de hidráulica. Por acá veo una tabla que es basada en la teoría de Manning, si no está de Manning, donde se aplican coeficientes de rugosidad, obviamente a un cuerpo hídrico natural como un río, como un caño, como una quebrada. Pues es un tanto complejo modelar al 100% la realidad, ¿no? Porque son miles de datos, pero pues hay un procedimiento que aproxima el asunto, ¿no? ¿Sí? Donde se hace un análisis de los materiales, las coberturas, la forma, ¿sí? Y con eso se van definiendo unos coeficientes para finalmente calcular el coeficiente promedio. Aunque pues yo digo que, un ejemplo, el río Magdalena en su inicio puede tener un coeficiente, en la mitad otro, al final otro, pues eso ya es manejo del profesional, ¿no? El criterio ingenieril es donde se pone en práctica, ¿no? Y la experiencia que tiene cada profesional. Listo, otra cosa importante así de la parte hidráulica, ya el tema de socavación, ¿no? Entonces finalmente los dos objetivos son calcular socavación general, que aquí este esquemita lo deja más claro, que más claro no canta el gallo. Y pues no fue el esquema de socavación local. Vamos a ver si está más adelante. Aquí está el modelo elaborado en ¿qué modelo? ECRAS 5.0.7, ¿sí? Lo que yo les decía. Ahí se ve pues de una manera exagerada la escala vertical, pero se ve claramente las secciones transversales que se tomaron en topografía,
Esto lo hizo el topógrafo, el ingeniero de hidrología toma esa información y genera un modelo de una zona en específico, ¿no? No se toman secciones de todo el cauce hasta el inicio de la cuenca, ¿no? Más o menos, lo usual es que son 200 metros aguas arriba, 200 metros aguas abajo, secciones cada 20 o cada 50, dependiendo de la irregularidad. Si más o menos la sección es regular, pues se pueden tomar cada 50. Si ya es muy irregular, pues hay que aumentar el detalle. Entonces se toman secciones más a menor distancia, entonces o más un mayor número de secciones, ¿sí? Por lo general ese es el manejo que se le da. Entonces con eso se elabora el modelo. Aquí pues implanta la estructura y ya pues esos son los datos de salida, ¿no? Donde están todos los parámetros hidráulicos. Las secciones muestran los diferentes niveles con los diferentes periodos de retorno. Aquí está el puente implantado. De hecho se ve que hay una primer zona donde está el cauce o el área hidráulica, ¿no? Pero en caso de una creciente él se desborda y se ve que la topografía pues tiene como su zona de seguridad, ¿no? También, ¿no? Más secciones, vamos a pasar rápidamente esto. Yo quiero ver la socavación local. Esto es un perfil ya, ya no es una sección sino el perfil hidráulico. En esta anterior estábamos viendo el puente longitudinalmente, ¿sí? Estribo, pues no sé si este será el izquierdo, ¿no? Estribo izquierdo, estribo derecho. Supongo que estamos viendo la sección aguas abajo. Supongo, no sé. A ver qué dice aquí. Modelo hidráulico de ras, construcción del puente de 0.40. Ven, si quiero salir como de la duda, ¿no? ¿Cómo estamos interpretando esas secciones, ¿no? Pero aquí en este perfil no lo puedo ver claramente. Me queda la duda, ¿no? Si estamos viendo aguas abajo o aguas arriba, ¿no? No sé. Aquí sí estamos viendo un esquema de socavación local. Miren, ahí se ve la socavación en la marca aquí. Y finalmente pues el profesional nos entrega los niveles, ¿no? En base a esa socavación nos da una cota, la cota recomendada. Entonces pues prácticamente este cuadrito resume todo el trabajo de este informe. Entonces el NAME es el nivel máximo de aguas. Nivel máximo, sí. Izquierdo, derecho, bueno. El gálibo, entonces, volviendo al tema de las normas del manual de drenaje del INVIAS e incluso el manual de diseño geométrico de vías, la norma para puentes en mi país, la CCP 14, que es el código de diseño para puentes, establece un término llamado gálibo. El gálibo es la distancia libre que hay que dejar entre la parte inferior de las vigas del puente, ¿sí? La cota inferior o la fibra inferior, hablando en términos de estructuras, al nivel máximo probable del cauce del río. Esa norma para nosotros establece 2 metros en caso de que no haya probabilidad de que el río pueda llevar elementos flotantes o que la velocidad o la capacidad de arrastre de ese cauce en una creciente pues no va a llevar elementos como rocas, troncos y elementos que puedan llegar a dañar el puente. En tal caso pues recomiendan entonces que sea mínimo 2.50 de gálibo, ¿no? Si yo cojo aquí rápidamente una calculadora, vamos a ver cuál fue el criterio que adoptó el profesional. Él nos da el gálibo, pero pues nosotros si lo dejamos por encima de ese nivel, pues mejor. Lo que sí nos genera es mayor altura en los estribos, ¿no?
y más altura, más material, más costo, ¿no? Listo, entonces Gálibo 255.29 menos 253.29, 2 metros. Yo le dejaría 2.5. La cota de cimentación dice que calculó una socavación de 1.55 en el estribo izquierdo. Entonces la cota de cimentación sería la 250. Más o menos la cota... Ahorita les voy a explicar cuál sería la cota cero del proyecto, ¿no? Donde se van a iniciar las excavaciones, ¿cierto? Yo tengo más o menos la cota 253. Entonces prácticamente estamos hablando de la 2.50, sí, de 3 metros de excavación. 3 metros. ¿Listo? Aquí está el esquema donde se ve claramente lo que llamamos gálibo. Él lo expresa en cotas topográficas, nivel topográfico. El NAME, nivel máximo probable. Entonces, y pues aquí nos dibuja la cotica de cimentación, el DF, el desplante para las zapatas de los estribos. Obviamente esta cota también se tiene que coordinar con el estudio de suelos o el análisis geotécnico. Entonces ya tenemos los primeros elementos para empezar a predimensionar el puente. Aquí recomendó 17 metros de distancia entre estribos. Entonces pues la verdad, menos de eso ya no podemos establecer el puente. Si lo dejamos más largo pues mejor, porque ya estaríamos saliendo del rango de análisis de la parte hidráulica. Pero pues obviamente si damos más largo el puente será más costoso, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a tener en cuenta cuáles son los datos que nos sirven a nosotros para dimensionar un puente. Listo. En sus conclusiones pues entrega el resumen y pues vendrán los anexos, ¿no? Él nos entrega unos anexos de los datos pluviométricos, ¿no? Acto seguido pues tenemos que revisar la geotecnia, ¿no? Todo el análisis que hace, ¿no? Aquí están los señores extrayendo las muestras del suelo. Entonces aquí nos recomiendan excavar hasta de 3 a 5 metros. De 3 a 5 metros. Hidrología nos dijo que a 3. La verdad pues yo lo dejaría a 3.5 para dejarlo un poco por debajo del nivel de socavación, ¿no? O incluso podría dejarlo a 4 metros. Eso sí, ya estamos viendo a ver qué manejo le damos. Entonces eso es como tal, ¿no? Y pues la capacidad portante, bueno, el resto de datos ahí que se tiene. Listo, mis estimados, y la topografía pues finalmente ya pues yo voy a cortar el video hasta aquí, porque pues el tema de topografías lo quiero tratar en un video aparte. Nos estaremos viendo en el siguiente video, mis estimados, Dios los bendiga.